10 pasajes bíblicos claves sobre el discipulado, sobre nosotros que somos discípulos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque bajo tu presencia nosotros estamos, Señor. En tu verdad, Señor, tú nos edificas y nos has pedido que unos a otros lo hagamos, Señor. Que a través de tu predicación, de la predicación de tu palabra, nosotros seamos edificados en todo aspecto de nuestra vida, Padre. Te pedimos, Señor, que toques todo aspecto de la vida de todos los hermanos servidores que aquí estamos, Señor. Guíanos, Padre. Si hay algo malo en nuestra vida, redargúyenos y regáñanos también, Padre, si algo no está bien delante de ti. Señor, te pedimos para que nos sigas perfeccionando a la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, tema 8, 10 pasajes bíblicos claves sobre el discipulado, parte cuarta, la cuarta parte. Hoy estudiamos los dos últimos pasajes bíblicos. La última enseñanza los vimos un resumen de todos los 10, ¿verdad? Hasta el 8 que vimos. Los servidores que no estuvieron, vuelvo a repetir, en los anteriores tienen que escucharlos y hacer un resumen, por favor. Pues seamos obedientes, ¿no? O sea, dice la palabra que en la obediencia está la bendición, ¿no? Amén. Recordando que en esa obediencia siempre nosotros vamos a ser edificados, ¿está bien? Habíamos repasado los primeros 6 en la última enseñanza y vimos el séptimo y el octavo. Hoy nos toca dar a los últimos 2, pero antes vamos a repasar los últimos que vimos la última vez brevemente. El 7 era Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17, ¿se recuerdan? Vayamos al pasaje en cuestión, Romanos 10, 14. Este pasaje que vimos la vez pasada, el 7 y el 8, los dos pasajes claves para los discípulos de Cristo, eran importantes y hoy en el resumen se van a recordar por qué. Romanos 10, 14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Con una serie de preguntas retóricas, como recién escuchamos, Pablo considera la cadena de eventos necesarios ¿para qué? Para que una persona sea salva. Es importantísimo nosotros como discípulos del Señor, como servidores, entender este procedimiento que Pablo explica en Romanos 10. Romanos 10, 14 está vinculado a Romanos 10, 13, un versículo antes. ¿En qué? Con la palabra del llamamiento. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero la lógica de estos versículos es clara. Número 1, las personas invocarán a Jesús para que les salve solo si creen en que Él puede hacerlo, ¿sí o no? Alguien va a clamar, invocar el nombre de Jesús cuando pues piensa que Él es un salvador, que Él tiene el poder de salvar. Punto número 2, la creencia en Cristo no puede existir sin conocimiento acerca de Él. Hoy lo vimos un poco en la predicación, ¿verdad? Si no conocemos de Cristo, ¿cómo vamos a creer? ¿Se acuerdan que uno confía en la persona que conoce? Yo no confío automáticamente en alguien que no conozco. Necesito tiempo para poder relacionarme y conocer a la otra persona y poder así confiar en esa persona. Por eso dice, la creencia en Cristo no puede existir sin conocimiento acerca de Cristo. Hay que oír la palabra de Dios. Punto 3. Uno oye acerca de Cristo solo cuando alguien proclama
el evangelio salvador, el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Porque uno puede oír muchas cosas, ¿verdad que sí? Y verdad que estuvimos en doctrinas muy XY. Y ahí no hay salvación, porque el evangelio fue corrompido por filosofías de hombres. ¿Entienden? Bueno, entonces, y número 4, el mensaje, las buenas nuevas acerca de Cristo no será proclamado a menos que alguien sea enviado por Dios para hacerlo. ¿Quién envía a las personas a predicar el evangelio? Dios. Acuérdense, es su iglesia, es su cuerpo. Él mueve, Él es la mente que mueve, es su propio cuerpo. O sea, es algo natural, no es tanta ciencia, ¿no? Hay que escuchar siempre el mensaje de la salvación, el evangelio. Ese es el mensaje que puede salvar, que produce un nuevo nacer en las personas, desde el espíritu. Así como se nació en la carne, se nace en el espíritu. Recuerden, todas las cosas naturales son una analogía o tipología ¿de qué? De lo espiritual. Por eso, el nacimiento en la carne, Dios así lo propuso. ¿Por qué no propuso que nazcamos por huevos o con las mitocondrias que se fusionen? Yo qué sé. No, Él propuso que nazcamos, ¿verdad? Los mamíferos en general y los seres humanos, nosotros, que estemos en el vientre de nuestras madres y que nazcamos en un momento físicamente, ¿verdad? Es lo mismo. Hay un nacimiento que se va gestionando en toda persona nacida del Espíritu de Dios. Y hay que nacer de ese Espíritu. ¿Cuál es el mensaje específico? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cómo lo resumiría usted como cristiano servidor? Como cristiano mayordomo, como lo hizo el apóstol Pablo. El resumen siempre cuando le digan, ¿cuál es el resumen del evangelio? Claro, todos decimos Juan 3:16, ¿verdad que sí? Es el resumen del evangelio, del mensaje. Pero el apóstol Pablo también lo resumió en 1 Corintios capítulo 15, versículo desde el 3. Es importante que todo cristiano lo sepamos. ¿Por qué? Porque debemos de predicar ese mensaje que salva. Y está resumido, claro, en Juan 3:16, pero también el apóstol Pablo lo pone y lo centra en las obras de Cristo. Dice así, 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, que significa murieron. Después apareció a Jacobo, a su medio hermano, ¿verdad? Porque Cristo, su familia no creía en él, ¿verdad? Entonces ya empezó la evangelización, ¿verdad? De ellos. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice, ¿quién? El apóstol Pablo. Pero ese último usted también se señale a usted. Yo a mí. Como a último se me apareció a mí como un abortivo, ¿verdad? También, ¿para qué? Para servirle. Igual que hicieron los apóstoles. Para eso se nos apareció el Señor. No para que vivamos la mejor vida en este mundo, sino para que en este mundo nosotros sirvamos a Cristo y seamos lo que Él nos ha llamado a ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pasaje clave bíblico número 8 para todo servidor que tenemos que tener ahí siempre en nuestra mente, ¿verdad? Es Juan 15, 16 y 17. Juan capítulo 15, versículos 16 y versículo 17. Vamos rápido, se lo digo. Juan 15, 16 en la Reina Valera actualizada dice así: ustedes me eligieron a mí. No me eligieron a mí. Quería ver si estaban dormidos. Y yo vi que algunos dijeron amén y aleluya. No cayeron en mi trampa. Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan. ¿Y qué cosa? Y lleven fruto.
y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Yo creo que los que asistieron a la serie esta que estamos dando de la iglesia, de la Escuela de la Santidad, los miércoles, saben qué significa pedir en el nombre de Jesús y que qué, y que Jesús, y que va el Padre a hacer qué, nos los va a dar. Ya lo vimos ahí, búsquenlo. Está un poco largo para explicarlo ahora. Pero siempre pedimos en la voluntad de Cristo, ¿verdad? En la voluntad del Señor, por eso siempre nos los da, ¿verdad? Bueno, 17. Esto les mando, que se amen unos a otros. Fíjense por qué yo dije que el séptimo pasaje y este octavo en Juan 15 son importantes para todos nosotros los que seguimos a Cristo, que somos servidores. ¿Por qué? Porque en el anterior pasaje de Romanos 10 vimos la manera de cómo somos salvos, ¿verdad? Nosotros tenemos que explicar eso a la gente para que también entienda el Evangelio y se salve. Y Pablo lo explicó en Romanos 10. Pero en este pasaje, en el octavo pasaje principal, en Juan capítulo 15, el Señor mismo les dice a los discípulos principales que el llamado al servicio viene ¿de quién? De Dios. Entonces es un servicio ¿cómo? Santo. No es cualquier cosilla. No es que, fui a trabajar y no me gustó el trabajo y me voy, ¿verdad? Y ni siquiera se debe de hacer eso. Los cristianos no somos así, ¿verdad? Pero esa no es la manera del cristiano. Pero aún así, digamos que en un trabajo secular, pues digamos que podría llegar a pasar. Aunque repito, el cristiano no. Pero imagínense trabajando para el Señor. O sea, no podemos echarnos para atrás en el trabajo para el Señor. Es que. Vaya con su ¿a quién? A la oficina de recursos humanos, allá. Arriba, conmigo no. A mí me puso a predicar, ¿verdad? Recursos humanos está ahí directo, la línea es directa. Cada uno de ustedes la tienen directa con el Señor, ¿verdad? Ahí le va a tener el Señor. ¿Qué pasa, mi hijo? Que quieres renunciar, ¿verdad? Ya te leí tus pensamientos, hombre. Híjole, no aguantas nada, mi hijo. Ahora te voy a dar un poquito de más de cositas para que te disciplines. No. ¿Cuántos vivimos eso? Yo lo viví un montón de veces. O sea, tengo más cicatrices que, bueno, no sé si alguno me gane. Quizás ahí cuando nos venimos con los hermanos, mira, yo también la cicatriz, ¿verdad? Como los soldados. Yo también tengo, mira aquí, soy Rambo. Pero bueno, la verdad, pero miren, Romanos 10, ¿qué era? Salvación. Romanos 15, servicio. Que ya uno salvado, ya uno en Cristo Jesús, nacido del Espíritu de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, mis hermanos. Porque el Señor trabaja y el Padre trabaja y no descansan. Como dicen, no son unos vagos. Aún siendo Dios, trabaja, mis hermanos. Está siempre al pendiente de todo lo que pasa en el universo y más de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Juan capítulo 15 no tiene nada que ver con la salvación. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque hay gente que dice que tiene que ver con la salvación. No ves aquí nomás un grupo selecto, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. ¿Y dónde quedó el amor de Dios a todo el mundo, verdad? ¿No? ¿Verdad que sí? O sea, ¿Dios murió por cuántos? ¿Por un grupo selecto o murió por todos? Murió por todos. Entonces, ¿por qué todos no se salvan? Romanos 10, necesitamos entrar en su gracia. Él ya nos ofreció su gracia, Él hizo toda la obra de salvación y nos dio la revelación completa en la Biblia. ¿Qué más queremos? Peladito de la boca. O sea, nomás necesitamos nosotros ¿qué? Pues arrodillarnos ante el Señor y decir, Señor, perdóname, soy pecador. El pasaje de Juan 15 no tiene nada que ver, repito, con la salvación. Tiene que ver con la elección para un servicio ¿de qué? Al Señor. La elección de Dios, la elección que sale aquí en Juan 15 es para servirle en determinados ministerios en su iglesia. Juan 15, grábeselo, no es salvación, es selección para servicio. Jesucristo eligió a los 12, ¿sí o no? Él los eligió para que sean apóstoles, pero ni modo que le dijo, nomás ustedes van a ser salvos, mis discípulos y apóstoles. Todos los demás predíquenles, pero ellos nunca se van a salvar.
porque yo nunca los elegí desde la fundación del mundo. No dijo eso. Los eligió un grupo selecto para que ellos se pongan a trabajar para su obra, porque así el Señor funciona, y salven a más hermanos, más y más gente sean salvas, porque Jesucristo ama a todos, a todos. Y una aclaración, por eso es importante, muy importante, es que el hecho de que sus discípulos no hayan elegido a Jesús como su líder y su maestro, porque dice la palabra que Jesús los eligió, ¿verdad? Entonces los discípulos no tuvieron chance de elegir al Señor, porque el Señor se les presentó y le dijo, ven, Tomás, sígueme Mateo, sígueme Pedro, ¿sí o no? Así fue. Entonces, que Jesús haya tomado la iniciativa en elegir ese grupo selecto de apóstoles y discípulos, no niega la decisión voluntaria de cada uno de ellos de seguir a Jesús cuando los llamó, ¿verdad que sí? Usted también, cuando usted fue confrontado con la palabra de Dios y dijo, voy a servir a Dios, pues usted tomó la decisión. Nadie lo obligó, usted no es un robot. Y usted dijo, sí, yo quiero servir a Dios. Así de sencillo. Los discípulos decidieron responsablemente y acertadamente en seguir a su Señor, a Cristo, aunque no todos con la misma motivación. De hecho, por no decir todos, o ninguno con la buena motivación, porque todos tenían motivaciones erróneas. ¿Se acuerdan? Hasta Jacobo y Juan, ¿verdad? Nomás querían sentarse en el trono, ¿verdad? Y ejercer poder. Pedro también traía sus maquilaciones. Todos traían lo suyo. Claro, Judas Iscariote como más representativo, ¿no? Pero todos los discípulos traían sus motivaciones erróneas. Y eso a veces nos llama, ¿se acuerdan cuando usted empezó a servir o empezaba en los caminos de Dios? Pues traíamos motivaciones erróneas a veces ante el Señor. Y bueno, y eso tiene que ver mucho con lo que hoy predicamos, ¿verdad? Si nosotros vamos a ser columnas y baluartes, o sea, defensores principales de la palabra de Dios, no podemos mezclar la doctrina de Dios. Porque si las columnas y baluartes se derrumban, pues ¿cómo? Si Dios nos puso como lo principal, lo más fuerte para defender su palabra. Pero si nosotros no tomamos en serio el llamado de Dios, va a venir otro, y Dios va a poner otro y lo va a poner a jalar, como dicen aquí, ¿verdad? O sea, el Señor no va a estar, ay, mi hijo, si se me va, ¿qué hago? No sé. No, si yo me muero, aquí va a poner otra persona. O sea, ¿a poco Dios es un Dios descuidado? Jamás. Él va a levantar servidores uno y otra vez. Ah, no quiso el otro hermano, se perdió la bendición. Va a llamar a otro hermano. Y a veces va a llamar a hermanos que usted ni se imagina. Por ejemplo, si yo estaría predicando en Monterrey, ahí con mucha gente me conoce, no hombre, me dirán, ¿este predica? O sea, ¿de qué predica? Un malviviente. Así pensarían ellos. Volvemos. O sea, Dios nunca va a dejar su obra huérfana, jamás. ¿Está bien? Entonces, Romanos 10, ¿qué tiene que ver con qué? Salvación. Con la gracia de Dios que se activa por medio de la fe, como acabamos de leer. Y Juan capítulo 15 tiene que ver con qué? Elección, servicio, elegir un grupo selecto, porque no todos pueden servir a Dios. Yo les aseguro, no todos pueden servir a Dios. Claro, todos tienen que servirle, en su casa, en su trabajo, siendo luz, siendo sal, ¿verdad? O sea, manifestando el evangelio que vive en su corazón, ¿verdad? Eso es verdad. Pero si estamos hablando de un servicio a los hermanos en las iglesias, no es fácil. No todos están capacitados y por eso estamos capacitándonos. ¿Está bien? Entonces, Juan 15 es con selección para un servicio, ¿verdad? Para ejercer un servicio de honra, dice en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, unos hermanos lo toman como el capítulo central en donde Dios demuestra que seleccionó un grupo selecto, ¿verdad? Volvemos, cometen el mismo error que Juan capítulo 15 y Juan capítulo 6 y Efesios capítulo 1 y 2. Cometen el mismo problema, porque elegí a un grupo, elegí a mi pueblo.
Y ellos toman esa palabra elección como para salvación. Pero no, es para un servicio que digno y honrado, como dice Romanos capítulo 9, versículo 4. Un servicio de honra. ¿Para quién? Para Dios. Como hacían los sacerdotes en el tabernáculo y en el templo antiguo. ¿Recuerdan? No todos eran sacerdotes. No todos. Pero todos servían a Dios en sus familias, en sus casas, en sus trabajos. Pero habían unos exclusivos que Dios elegía, porque Él sabe por qué, que ellos iban a servir en su iglesia, en su templo, en su tabernáculo. Un servicio de honor, por eso es. Ahí la palabra en Romanos capítulo 9, repito, Juan capítulo 15, Juan capítulo 6, Efesios capítulo 1 y 2, siempre cuando habla de predestinación, de elección de un grupo selecto, es para un servicio de honra. La salvación es Romanos 10. ¿Para qué? Para todo aquel que se humilla ante Dios y acepte el mensaje del Evangelio en su corazón. Eso es todo. Todos tenemos acceso a eso si nos humillamos ante Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Juan 15 es un servicio de honor. ¿Para qué? Pues les he puesto para que vayan y lleven fruto, para llevar mucho fruto. Y la manera para que ese fruto permanezca, sea, o sea, duradero, eternal, es hacer la labor que espiritual. Volvemos, las iglesias hacen mucha labor social. No, es importante que se conozcan unos a otros, claro. La otra vez tuvimos, acá algunos varones que estuvimos ahí, la reunión de varones allá, y estuvo bueno o no, varones, estuvo buenísimo. La carne que sí, la palabra, digo, estuvo riquísima la palabra, ¿verdad? Pero fíjense, ¿es importante la convivencia entre los hermanos? Claro que es importante. Es importante saber qué hace, no de metiche, sino, ay, ¿qué hace el hermano? Porque yo a veces oro por el hermano, pero no sé cómo le está yendo, o qué se dedica, no sé nada. Entonces, es bueno conocerse entre los hermanos, es bueno. Pero el principal trabajo que hacemos en las congregaciones es espiritual, de corte espiritual, eternal. Un fruto que permanece, que tiene repercusión en lo eterno, en lo espiritual. Ese es el trabajo número uno que debemos de hacer en las iglesias. También hacemos campamentos, socialización, vemos película, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a convivir y comer juntos, etcétera. Y así dice la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo dice la iglesia primitiva que hizo en Hechos capítulo 2? Que comían todos los días juntos. Y eso es algo bueno. Pero para que el fruto permanezca debe ser la labor de corte espiritual. A eso fuimos llamados. Ese es el servicio de los mayordomos, de los servidores de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Esto lo mando, que se amen, ¿qué dice? Unos a otros. Ese es el cómo. ¿Cómo? Ay, pero ¿cómo hay que hacerlo? No, es que las empresas tienen un organigrama, tienen un ERP, tienen un... Y uno dice, y hay muchas iglesias que se organizan como iglesia, como empresa. Y uno dice, no, Dios es un Dios de orden. Y ciertamente es verdad. Las iglesias tienen un orden, pero el orden es dado por Dios. ¿Sí me entiende? O sea, hacemos una labor que se basa en que primeramente lo hacemos con amor, porque es el amor el motivante principal. Porque la salvación nos salvó Dios, ¿por qué? Porque nos amaba. Porque nos amaba y nosotros servimos a Dios, ahora en reconocimiento de ese amor, servimos a otros por amor. El amor es la base y la estructura, porque Cristo es la roca y Cristo nos ha amado hasta la muerte, mis hermanos. Y nos dejó instrucciones al respecto de cómo es eso de amar, porque decimos, oye, está muy general eso, hermano, de ámense uno a otro. Sí lo entiendo, que el amor, sí, claro, pero ¿cómo dejó unas instrucciones más específicas el Señor? Claro que sí. Unos momentos antes, en el versículo 12, ahí en Juan 15, dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a otros como yo los he amado. Ahí está el ejemplo, ¿verdad? El amor que nos enseñó y dio de ejemplo el Señor. Ese amor, con ese amor amen. Con ese amor. ¿Cuál? Versículo 13. Hasta que uno ponga la vida por sus amigos. Wow.
¿Está alta la vara, sí o no? Está altísima la vara. Ciertamente usted, los que son padres o abuelos, puede decir, por más malito que sea el hijo, ¿verdad? Rebeldoso. Puede decir, usted si está contra la espada de la pared y está uno por acuchillarlo, ¿usted no defendería a su hijo? Aunque pueda morir. Claro que sí. No pensaría ni un segundo en hacerlo. Y la mayoría de los hijos también, pero no todos los hijos. Y se entiende eso, los padres entendemos eso, que no es lo mismo el amor de los hijos a los padres que los hijos, los padres a los hijos. ¿Verdad que lo entendemos los padres? Lo sabemos. Nosotros ni siquiera buscamos que nos amen como nosotros los amamos a ellos. Y ahí entendemos un poco el amor de Dios, ¿verdad que sí? Porque Dios nos amó mucho, nos amó primero y mucho. Pero nosotros amamos poquito, lo que podemos, y ahí vamos. Pero Dios dice, está bien, mijito, está bien, síguele echándole ganas, te amo, y di mi vida por ti. Pero ese es el amor, así de específico el Señor. No hay excusa, no es que el Señor dice, ámense uno a otro, pero no nos dice cómo. No, como yo te he amado. ¿Y cómo me ha amado? Murió en la cruz. ¿A poco hasta ese extremo? ¿Está escrito en la Biblia? Sí, híjole. Está escrito. Ni ahora, ni para hacernos a un lado, ¿verdad? Porque está escrito. ¿Sí me entiende? ¿Qué nivel de servicio nos pide, verdad? El Señor. Nos pide un servicio tal cual como Él lo hizo. Porque el ministerio que nosotros seguimos, como su cuerpo, es el mismo que Él tenía, ¿verdad? El cuerpo no está separado de la cabeza. O sea, es el mismo ministerio, es una continuación del ministerio que inició Jesús hace 2000 años. Mire el honor que es servir al Señor. Yo les decía a mis hijos a veces, bueno, que cuando lo hagan, cuando vienen a hacer lo de la limpieza, que lo hagan con eso. Yo estoy participando de la obra de Dios. Yo soy partícipe de la obra de Dios. En la casa lo pueden hacer con mala cara, no hay problema. Pero, porque en la casa también los pongo, ¿verdad? Pero ahí lo pueden hacer con mala cara, no me importa. Pero yo le dije, en la iglesia, si no lo vas a hacer con un corazón afable, con gratitud, no lo hagas. Porque eso es puro sacrificio. Y el Señor no quiere sacrificio, sino que quiere mi corazón. Amén. Entonces, repito, Jesús está enfatizando que el factor decisivo para determinar quién sería llamado a ejercer el ministerio en su iglesia, ¿verdad? ¿De quién era ese privilegio? De Jesús, de Dios, no es de los hombres. El Señor, así, ¿usted por qué piensa que lo hizo de esa manera? ¿Por qué no como hacen algunas denominaciones, que los ancianos dicen, yo me acuerdo, yo también lo hice, decidíamos, a ver, el pastor, teníamos 3 pastores, por ejemplo, y este pastor no me gusta porque está muy viejillo, y ya lo escuché predicar y me duerme. No, en serio, no estoy diciendo un ejemplo real. Este es gracioso, pero es triste también, ¿eh? Y el otro, no, este está jovenazo, no, este está demasiado joven, no, rechéchelo. Ni siquiera eso es bíblico, ¿verdad? Y no, este está ya cuarentón, ya yo creo que tiene la fuerza y la experiencia. Y mira, ¿y dónde se recibió? No, de este seminario. Ah, bueno, ¿vieron? Y nosotros decidíamos. Y él me acuerdo que me dijo, ah, sí, ¿me quieren a mí? Por menos de esto no lo hago. Así me dijo. Y yo, hermano, pastor, deme chance, somos una iglesia pequeña. Mire, no me puedo rebajar tanto, 5%. 7. Así estaba. Así estábamos. Y que siempre me dijo que no, y después me llama, mira, entonces que a mis hijos le vas a pagar la colegiatura de una escuela privada. Bueno, está bien, hecho, trato. Y así fue. Pero la Biblia, ¿qué dice? Nada que ver. ¿La iglesia de quién es? De Jesús. ¿Y quién decide el liderazgo? ¿Quién decide el servicio? Jesucristo. Dios decide quién va a servir en dónde. La iglesia, dejémosle al Señor que haga eso, porque así nos evita un montón de problemas. ¿Sabe cuándo hay muchos problemas? Cuando se decide el liderazgo. Ponga al que me va a mí, mi amigo,
Y el otro, no, ponga el otro pastor y yo quiero ser el líder de la alabanza. No, mi hijo, ¿verdad? No, y ahí andan peleándose, agarrando. Y por eso el Señor dice, mejor ustedes no tomen las decisiones, yo los voy a elegir. Y fíjense que hay cristianos ahora, hoy día, así está la iglesia de apóstata. Y ahora digo esa palabra porque no la decía en la predicación, porque yo sé que muchos hermanos no son tan maduros para les impacta. ¿Cómo que la iglesia apóstata? No, pues está lleno. Entonces, la iglesia apóstata así está, eligiendo a su manera a los liderazgos, peleándose por los puestos políticos de poder en la iglesia. Imagínense cómo terminan. Empiezan por el espíritu y acaban en la carne, exactamente, peleándose todo el tiempo. El pastorado no es una elección de hombres ni ningún ministerio, no es según criterio de los hombres. ¿Y cómo saber que los pastores y líderes de las iglesias que de Cristo están haciendo la voluntad de Dios? En el contexto de Juan 15, dice, Juan 15, 19, dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Este es el criterio como usted puede evaluar a su pastor y a la manera, si él se aclimata al mundo, si el liderazgo se aclimata al mundo. No, está de moda en el mundo, no sé, esto y lo otro. Llamar a cantantes, hacer luces, explotar a unos cohetes y llamar la atención con humo, yo qué sé. Y yo predicar de que nos va bien, todo, que entonces, ¿qué pasaría? El mundo me amaría, ¿verdad? ¿Y usted qué haría? Pues no, eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien. Usted de esa manera puede tener discernimiento de saber cómo está el liderazgo en la iglesia. Ahora, 9, Colosenses, los últimos dos ya. 9, Colosenses 1, 28 y 29. Colosenses 1, 28 y 29, en la Reina Valera actualizada, lo voy a leer, dice así. Fíjense, a él anunciamos nosotros, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por esto mismo yo trabajo, dice Pablo, esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. En la traducción viviente, en la versículo 29 dice, es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, dice el apóstol, apoyado, fíjense, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa ¿en quién? En él, en el servidor. No basta para Pablo ver que la gente hace una profesión de la fe, nomás dice, ay sí, Señor Jesús, yo creo en ti, que has muerto en la cruz por mí. No basta con eso. Como los evangelistas del siglo XX, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que nos hacían ahí, yo me acuerdo que fue una de Billy Graham, y pues, no, él es un siervo de Dios, no estoy diciendo yo mi corazón, ¿verdad? Que cuando se pusieron todos a orar eso, yo, sí, Señor Jesús. No, pues yo ya estaba pensando en otra cosa, pero nomás repetía junto a ellos, ¿verdad? Todo servidor, fíjense, lo que en este Colosenses 1, 28 y 29, habla de que todo servidor tiene que enseñar. Primeramente, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Pero también todos los padres, todos los abuelos deben de enseñar. Todos los maridos deben de enseñar. Todos los que trabajamos y tenemos autoridad sobre alguien más, debemos de enseñar. Por eso fue dada la autoridad. Nosotros anunciamos a Cristo y a Él anunciamos nosotros ¿de qué manera? Proclamándolo y tratando de que todos aprendan de que quién es Cristo. O sea, apuntamos nuestra enseñanza ¿a quién? A Cristo. No apuntamos la enseñanza a nosotros ni a ningún otro hombre, por más gran hombre que haya sido, ¿verdad? Que hubieron muchos, ¿verdad? Pero no apuntamos a ellos. Dice al apóstol en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 y 24, 1 Corintios 1, 23, Reina Valera, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Anunciamos y predicamos de Cristo. ¿De qué manera? Amonestando. ¿Cómo usted va a predicar? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría. No es a la brava, ¿verdad? No es por impulso, no es por sentimientos. Ay, tengo un sentir de esto y no sé qué. No, es por mandato divino que lo hacemos, mis hermanos. Es un mandato divino, es de Dios, una orden. Aquí las dos palabras claves es amonestar y enseñar. Amonestar, ¿qué significa? En el original griego significa, amonestar significa poner en la mente. Fíjense, es llamar la atención, en este caso dirigiéndola ¿a quién? A Cristo. Enseñar significa instruir, hacer que aprendan, hacer que entiendan conceptos, doctrinas, ideas. ¿Se dan cuenta cómo dijimos? No solo es ir a estadios, a las calles, a predicar, sino hay que enseñarles, por eso dice en las iglesias, porque aquí nos congregamos, tenemos interacción entre los hermanos. Y es aquí que se puede enseñar edificando, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, muchas veces predicamos en series, ¿verdad? Porque hay un tema y se da en varios. Pero en un evento en la calle, salgo con un... No estoy diciendo que no lo hagan. Si Dios le pone, pues háganlo. Es mejor hacerlo que estar en la casa, ¿verdad? Pero la enseñanza de instrucción que habla aquí se refiere a la que es en la iglesia, como ahora estamos haciendo. Instruir a otra persona no es de la noche a la mañana. Se logra, se toma su tiempo y a veces mucho tiempo. Miremos los ejemplos personales, ¿no? ¿Cuánto le ha llevado a instruirse en las enseñanzas del Señor? Nos ha llevado tiempo, ¿verdad? Instruir, entrar en la sana doctrina. No es cuestión de días, sino de quizás años. El apóstol Pablo fue un caso de excepción, lo sabemos, ¿no? Porque él pues, se convirtió, ¿verdad? Ahí camino a Damasco y en mismo Damasco empezó a predicar. ¿Por qué? Porque pues él ya tenía conocimiento de las escrituras, pero venía ¿de qué? De una mala doctrina, ¿verdad? La doctrina de los fariseos. Pero el Señor tocó su corazón, fue, como dice recién la palabra, amonestado. Fue amonestado. Fue que se le fue llamada la atención al Señor. El mismo Señor, de hecho, se le apareció para llamarle la atención. Mira, a mí me estás persiguiendo. ¿Qué quieres? ¿Vas a seguir dando cosas contra el aguijón? ¿Quieres pelear conmigo, con Dios? No te va a ir bien. Entonces, Pablo recapacitó, dijo, híjole, al que persigo, no, siempre sí resultó ser Dios. Recapacitó, pidió perdón, se convirtió y él inmediatamente, pues ya venía preparado. Ahora, todo lo que tenía mal, todo así enudado, todo mal aprendido por la mala doctrina, de repente fue como cuando le ponemos un tuberías y se fue todo, ¡fum! Y él le entró el conocimiento y empezó a predicar inmediatamente. Pero nosotros no somos Pablo, ¿verdad? Sin ensalzarlo mucho al hermano, nosotros no somos el apóstol Pablo. Nosotros sí nos tardamos. Se requiere tiempo y esfuerzo. A ver, pero nunca es tarde, ¿verdad que nunca es tarde? ¿Sabe cuánto es tarde? Cuando esté muerto, ¿verdad? Cuando ya esté rindiendo cuentas delante del Señor. Ahí ya no hay, es que yo te quería servir, Señor, y pues no sé qué. Pues es que yo te di salud, te di tiempo, te di esto, te di lo otro, te di una iglesia donde puedas servir, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante amonestar, llamar la atención para que pongan sus mentes en Cristo, amonestando a todo hombre, como recién leímos, y enseñando, instruyendo, capacitando a todo hombre con toda sabiduría, con toda la palabra de Dios. Y estas palabras del apóstol Pablo aplican ¿para quiénes? Para todos, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y aquí la palabra perfecto, teleios, podría traducirse, claro, como perfección, ¿verdad? Perfección. Pero la perfección total, ¿cuándo se alcanza, mis hermanos? Cuando Cristo regrese y estemos cara a cara con Él.
o cuando nosotros muramos antes y estemos delante de la presencia de Dios. Ahí vamos a alcanzar una perfección. Pero aquí nos refiere, aquí la palabra teleios, para todo hombre perfecto en Cristo Jesús, se refiere a una madurez espiritual. Que debemos de alcanzar e ir en pos de ella siempre. La madurez que los cristianos deben de buscar contrasta con la inmadurez de quedarse en una infancia espiritual, ¿no? En Efesios 4:14 nos dice justamente el apóstol Pablo de esta inmadurez. Dice, esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar enseñan con astucia las artimañas del error. Como veníamos hablando, tanto Pablo con la doctrina de los fariseos, ¿qué le pasó? Él sabía mucha Biblia, pero la doctrina de los fariseos, ¿qué le hizo? Perseguir a la iglesia. Fíjense cómo el conocimiento por sí, per se, como se dice, no edifica. Muchos también venimos de mala doctrina, doctrinas de hombres, ¿no? Andábamos entonces, como dice la Biblia, a la deriva, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Y estratagema significa artimañas, fraudes de los hombres. Da alusión a los juegos de azar. ¿Se dan cuenta? ¿Saben los juegos de azar? Ahí los casinos, donde usted a veces... No sé qué. ¡No vaya! Porque estratagema justamente habla de eso, de los juegos de azar. ¿Por qué? Porque son engaños de los hombres para fraudear a otros en estos juegos que parecen estratégicos, ¿no? O sea, que se requiere de gran inteligencia, ¿verdad? Es que la ruleta acá tiene negro, rojo, y esto, y la probabilidad, y yo le hacía así, ¿verdad? Y la probabilidad, entonces yo le pongo aquí, a este aquí, y hacía una estrategia, y después la casa gana. Y uno se quedaba, híjole, todos los cálculos. Por eso, porque es una estratagema de los casinos, mis hermanos. Es para fraudear, engañarnos estratégicamente y así con palabras así y con juegos que se ven, wow, que se requiere mucha inteligencia, ¿no? Pero son fraudes para sacarnos el dinero. ¿Sí entiende? Por eso cuando habla de estratagema en el griego habla de los juegos de azar, fíjense. Las estratagemas son de los hombres. ¿Por qué? Dios nunca miente ni engaña. Él nos habla directo con la verdad. Para los que anotan, Hebreos 6, 18 y Juan capítulo 14, versículo 6. Si usted fue perspicaz, Efesios 4, 14 que acabamos de leer, Efesios 4, 14, este versículo está en el contexto de la asignación por parte de Dios de los ministros, de los ministerios y del liderazgo en las iglesias. ¿Recuerdan? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? El Señor. Fíjense. Y a mí me gusta mucho cuando dice pastores y maestros, porque tanto pastores como maestros se dedican a lo mismo, a enseñar, nomás a diferentes niveles. O sea, niveles no son niveles jerárquicos, sino quizás de capacidad de recepción de aprendizaje. Por ejemplo, los niños no tienen la misma capacidad que nosotros, los adultos. ¿Sí me entiende? O sea, tanto pastores como maestros estamos en la misma vida, pastores y maestros. ¿Sí me entiende? O sea, no menosprecie ser maestro, yo nomás se lo digo. No, 12, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, teleios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A eso apuntamos. ¿Cómo voy a alcanzar la madurez como cristiano? Pues entonces congregándome en una iglesia que hable la palabra de Dios, cuyo pastorado
predique el evangelio y lleve fruto espiritual como lo hizo Jesús, obedeciendo a ese liderazgo espiritual como porque Dios lo escogió, sujetándonos y poniéndonos manos a las obras unos con otros. Claro, manos a las obras ¿de quién? Del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues ya dijeron amén, ¿eh? Dios los escuchó, ¿eh? Después cuando vayan a recursos humanos, Dios los escuchó. Pues ahí está el video. Dijiste amén. Miren, y ahora viene, hablando de amonestación, el último pasaje clave, ¿verdad? Una amonestación que es una exhortación, un regaño gentil, ¿no? De parte del Señor. Porque está escrito en el último de los 10 pasajes claves sobre el discipulado, en Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 14. Y este es el último pasaje clave. Hebreos capítulo 3, versículo 12, Reina Valera actualizada, lo voy a leer, dice así: miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Más bien, exhórtense, amonéstense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, mientras todavía haya un presente que vivir, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe que el pecado produce qué? Endurecimiento del corazón, un alma que ya le vale todo, ¿verdad? Como Faraón, ¿verdad? ¿Se acuerdan Faraón? Me vale. Como Esaú. Me vale, ay, el Señor es bueno, yo entregué mi primogenitura, pero ay, Señor, dame algo. No me dieron nada, ni modo, vivo de esta manera o vivo de la otra. No, eso es un corazón endurecido. El pecado, eso es lo que produce. La autosuficiencia, eso es lo que produce siempre. Basándonos en estas palabras claves que acabamos de leer en Hebreos 3, mis hermanos, que son citas del Salmo 95 para el que anota. Este capítulo 3 nos advierte, subraya advierte, contra permitir que la incredulidad de un corazón endurecido y pecaminoso haga que uno se aparte, apostenai. ¿Qué significa apostenai? Apostatar, apartarse, abandonar. ¿Sí? ¿Se puede abandonar? Aquí dice, porque apostenai, volvemos, hay doctrinas de hombres en las iglesias que dicen que eso no significa abandonar la fe, porque no, pues yo una vez salvo, yo ya no, a mí nada me va a apartar del Señor. Pero acá bien claro que dice que un corazón incrédulo, endurecido y pecaminoso, que siempre está pecando, tropezando sobre la piedra del pecado, ¿qué pasa? Se aparta, abandona. O imagínense estar usted delante de la santidad de Dios con todos sus pecados ahí y practicándolos a diestra y siniestra. Imagínense eso. Supuestamente el fuego consumidor de Dios nos achicharra, mis hermanos. Por eso el Señor retarda, dice, su juicio. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 13. Fíjense, para darle evidencia, y con esto cerramos. Vamos a darle evidencia a esto. Dice así: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Volvemos. Oyeron con gozo, recibieron la palabra con gozo, empezaron a ir a la congregación, empezaron a leer la palabra, dicen amén, aleluya, Dios te bendiga, etcétera, etcétera. Creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí está la palabra, apostemai, se apostatan, se alejan, abandonan la fe. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, Reina Valera, seguimos. Primera de Timoteo 4, 1, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Ahí está. Desistirán, desertarán. ¿Desertar? ¿De qué? De la fe. Aquí está más claro, imposible. ¿Cómo voy a desertar de algo que yo nunca estuve? Esa es mi pregunta que le hago a los hermanos que insisten en que no se puede apostatar, en que es imposible.
Lo que apostatan era porque nunca eran cristianos. ¿Usted piensa eso? Apostatar significa desertar de algo que uno tenía. ¿Cómo voy a desertar o abandonar algo que yo no tenía? Es una incongruencia, ¿verdad? Bueno, en los últimos tiempos algunos van a apostatar. ¿De la qué? De la fe. Escuchando, miren cómo van a apostatar. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, no es que apostato porque se me pega la gana. Ay, no, hoy no ando de buenas con el Señor. Hoy no soy cristiano. No, es que estoy escuchando doctrinas que no es la palabra de Dios. No edifican, sino destruyen mi fe. Y aquí, una vez más, el peligro de escuchar malas doctrinas, como el apóstol Pablo, las de los fariseos, ¿se dan cuenta? De sistemas de pensamientos diseñados por los hombres. Y esto los equipara en la Biblia ¿con qué? ¿Con doctrinas de quién? De demonios. Las doctrinas y filosofías de hombres, Dios las equipara con doctrinas de demonios. Y si usted, como yo también mucho tiempo he pensado, dije, ay, se me hace un poco exagerado, vaya con la línea directa con el Señor, lo repito. Hable con el Señor, porque está escrito en su palabra. Entonces yo prefiero creerle, porque cuando yo dudo de su palabra, eso afecta a mi fe, ¿sí me entiende? Y mi corazón se va endureciendo. Su respuesta, mis hermanos, a este peligro inminente, por lo tanto, es alentarse en el compromiso personal de estar firmes en la palabra, en la sana doctrina y estar practicando la palabra de Dios. Exhortarse unos a otros cada día mientras aún se dice hoy, como dice la palabra. Hay que exhortarse unos a otros, pero los que no se congregan, ¿cómo se exhortan unos a otros? Se ponen un espejo y se dice, oye, ponte las pilas, andas mal, te veo que siempre andas pecando en eso. ¿Se diría así al espejo? Claro que no. Necesitamos de los hermanos. Incluso yo, viene o mi esposa o el hermano me dice, oye hermano, lo noto así, como que agüitadón. Oye hermano, ¿cómo es eso que para ser bendecidos hay que ofrendar mucho? Pero que no lo ofrenda ahí, que lo ofrende en el bolsillo de usted. ¿Cómo está eso? Entonces, volvemos, o sea, usted me tiene que exhortar, yo lo tengo que exhortar, nos exhortamos mutuamente, de eso se llama edificaos unos a otros en el Señor. Es necesario la iglesia porque somos imperfectos. Necesitamos de ustedes necesitamos mutuamente para sobrevivir en esta vida, al hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Amén. Bueno, ya creo que ya les mandó mensaje lo de las hamburguesas, ¿no? Ahí está. Sí, bueno, ya todavía tengo 2 minutos. Dice así. Mire, a ver. Dice bien claro, vayamos a Hebreos capítulo 3. Fíjense, la analogía de todo esto, ¿sabe qué? Cuando usted le ponga, cuando un hermano lo quiera desviar de la verdad, diciéndole, no se puede nada, yo estoy así y así y así voy a quedarme, igual voy a ser salvo. ¿Y usted qué va a decir? Bueno, que Dios te bendiga. No, lo tiene que exhortar a ese hermano. Él está en camino de muerte. No lo deje ir así nomás. Quizás usted sea la última vez que él escuche la sana doctrina. No lo deje así nomás. Por favor, existe el apostatar. Lo leímos en estos versículos. Y fíjese, la analogía está bien clara. La analogía de los hebreos que salieron de Egipto, de la tierra, y van a la tierra prometida teniendo que pasar antes por un desierto. Pues ¿de qué analogía está hablando? ¿Verdad que todos lo sabemos, lo entendemos? Y esa es más que sugestiva, esa analogía es tan directa, ¿verdad? Y en el mismo Hebreos capítulo 3, ahí mismo está escrito también. Vayamos a Hebreos capítulo 3, versículo 7, lo voy a leer en Dios habla hoy. Y está bien claro. La misma analogía en el contexto previo. Dice, por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice,
no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando había visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. El pueblo de Dios, los que recibieron las bondades del Señor, los que vivieron los milagros, los que se arrepintieron, los que dijeron gloria a Dios por todo el maná, por esto y por lo otro, los que estuvieron caminando la carrera en el desierto algunos durante años, los que sufrieron penurias y Dios los sanó, ¿verdad? Toda esa generación se quedaron en el desierto, muchos no entraron al reposo de Dios, no entraron a la tierra prometida. Esa es la analogía que habla de lo que estuvimos hablando de Hebreos 3, 12 al 14, mis hermanos. Esto no es tipo, no, ellos no eran cristianos o ellos algún día van a regresar. Claro, si algún día van a regresar es porque nosotros vamos y los exhortamos, los amonestamos en la palabra de Dios. Se necesita tener certeza, mis hermanos, para eso de lo que se espera. ¿Usted qué está esperando? ¿En qué promesas de Dios está esperando? Se necesita tener convicción, mis hermanos, para poder convencer a su vez a su hermano que se está perdiendo o está desviándose o su corazón se está endureciendo. Se necesita convicción para hacerlo, porque no le va a llover bendición, porque lo va a agredir, se va a enojar y hasta quizás le deje de hablar. Pero nosotros no debemos de ver eso con los ojos naturales. Nosotros debemos de seguir convencidos de lo que no se ve, ¿verdad? Con la certeza de lo que esperamos, como viendo al invisible. Siempre así, viviendo en esta relación real, íntima, personal, con mi Señor, con el autor de mi salvación. Mis hermanos, cuando vivimos esa relación personal, no hay manera, ¿verdad?, que nos saquen de eso. Nada nos apartará del Señor, nada. Pero cuando no vivimos esa relación personal, cualquier cosa la cambio por el amor de Dios. Cualquier cosa. El casino. Ay, eso voy a estar una hora bien alegre. Voy a estar así. Y hasta gane dinero, voy a estar bien alegre también. Esa pequeña alegría la cambio por la alegría del Señor. Imagínense, así andaban. Y andaba yo también, ¿verdad? Muchos andábamos así, menospreciando esa relación. Pero cuando la relación con Cristo se solidifica, empieza a madurar, todos los días me habla, todos los días hace milagros en mi vida, todos los días veo cómo el Señor trabaja en mis hijos, en mi esposa, en un servidor, en mis padres. Y es hermoso ver los milagros que hace el Señor cada día, cada día, cada día. Por eso les digo, y con esto termino, el principal engaño del enemigo es no te congregues o congrégate en un lugar que endulcen tus oídos conforme a tus propias pasiones. Eso es lo peor que puede pasar, mis hermanos, porque ahí nuestro corazón, ¿qué hace? Se endurece, y al endurecerse, ¿qué pasa? Apostatamos de la verdad. Eso va a pasar siempre, mis hermanos. Por eso hoy, este mensaje que usted está recibiendo ahora como bueno, como de parte del Señor, yo les pido que lo tengan ahí. El que no anotó, anótelo, téngalo ahí, porque les va a presentar la prueba y no deben de caer. No hay que caer. Seamos sobrios y soportemos las aflicciones. Velemos significa ser sobrios, conservando siempre el buen juicio, aún en los sufrimientos, dice la palabra, pero dedicándonos a anunciar el Evangelio. Cumple bien con tu trabajo. Fíjense, entonces, ¿cómo nos mantenemos en la sana doctrina? Con esa relación, porque no es, ay, qué bonita mi relación, ay, Señor me cumple mis deseos, ay, vivo milagros, siento que me habla, la palabra está exquisita, es un manjar a mi boca, etcétera. Está bien, pero el Señor dice que hay que agregar a eso el servicio al Señor. Lo que usted está haciendo para el Señor,
eso le sirve a usted para crecer y no apartarse de Dios también. Así que es muy necesario que sigamos preparados en eso. Y dice bien claro, como último pasaje, Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es nuestra labor cuando servimos aquí al Señor, mis hermanos. Yo a veces me gozo, por ejemplo, ver un hermano que regresa y que yo supe que estuvo en camino de perdición. Yo me gozo, me gusta ver eso. Me gusta ver un hermano que empieza a servir al Señor, que empieza a crecer en el Señor, que empieza a un llamado más así maduro del ministerio, de enseñanza. Me encanta ver eso. Me encanta ver eso porque siento como si fuese, no sé, una alegría que sobrepasa todo mi entendimiento. Es lo que más me alegra el corazón, mucho. Y eso, ¿cómo lo puedo lograr si no los veo, si no estamos conviviendo, si no sabemos que nos amamos unos a otros en el servicio del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amonestación, por tu exhortación, Señor. Gracias por nuestros hermanos, nuestros consiervos en las congregaciones, mi Dios. Porque por ellos somos edificados. Tú los utilizas para edificar nuestras vidas. Señor, te damos gracias por cada uno de sus ministerios. Te pedimos, Señor, a todo hermano que está batallando con su ministerio, al cual tú los has llamado, Padre, para que se humillen y dejen que tu palabra fluya en ellos, que se dejen llevar por tu doctrina y no doctrinas de hombres. Señor, ayúdalos, ayúdame también, Señor, a poder siempre predicar tu sana palabra, sana, porque nos sana a nosotros de tantas cosas malas que vivimos en el servicio y en la vida en este hoy, mi Dios. Señor, ayúdanos porque queremos seguir firmes y fieles, sin apostatar en tu obra. Sigue madurándonos, porque no queremos ser como niños fluctuantes de todo viento de doctrina, sino queremos ser sabios. Queremos servir a los otros, como tú nos has servido a nosotros. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Se estuvo largo porque tenía que terminarlo, ni modo que